La noche de bodas terminó en traición. Toda la hacienda celebraba, las copas chocaban, la música llenaba la casa grande y los invitados sonreían como si aquel matrimonio fuera una victoria. Pero entre las criadas corría un susurro que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Por qué la novia, la señorita Elena, evitaba mirar a su marido? La verdad era que aquel matrimonio tenía un fantasma. Se llamaba Tobías. Mucho antes de que Elena vistiera seda y joyas, mucho antes de que su padre prometiera su mano como si entregara una tierra o cerrara un negocio, ella y Tobías ya compartían un mundo secreto. De niños corrían entre las sombras de los mangos, como si pudieran dejar atrás el destino. Casi nadie miraba al muchacho flaco que cargaba baldes más grandes que sus brazos, caminando despacio para no derramar el agua. Pero Elena sí lo veía. Veía el esfuerzo, el valor silencioso, la dignidad que ni las cadenas podían ocultar. Una vez, movida por esa curiosidad inocente que todavía no conoce fronteras, se acercó y le preguntó si dolía cargar tanta agua. Tobías sonrió con timidez y le respondió que dolía menos cuando alguien lo notaba. Después de esa frase, nunca dejaron de notarse. En una tarde sofocante, Tobías silbó por primera vez para llamar a un pájaro que se posaba en el techo del barracón. El sonido salió torcido, débil, pero Elena lo encontró hermoso. Se rió, se acercó y le pidió que le enseñara. Tobías, avergonzado, le mostró cómo poner la lengua, cómo dejar pasar el aire. Ella falló, volvió a reír y lo intentó otra vez. Entre silbidos mal hechos y pequeños triunfos, descubrieron el ritmo de un afecto que crecía despacio, escondido en gestos simples. Más tarde, cuando Elena empezó a aprender sus primeras letras con su madre, comenzó a llevar trozos de papel detrás del granero del maíz. Allí, agachados entre sacos, le enseñaba a Tobías a escribir su nombre. Él sostenía el carbón como si fuera algo sagrado y trazaba cada letra con la paciencia de quien entiende que aprender también es resistir. Con el tiempo, los adultos comenzaron a notar las miradas que se cruzaban. No eran descaradas. No nacían de una intención prohibida. Eran los ojos de dos personas que habían encontrado refugio el uno en el otro. El coronel Ambrosio fingía no ver nada. La baronesa María de Gloria suspiraba cada vez que Elena regresaba cubierta de tierra y decía que la muchacha tenía que aprender a comportarse como futura señora de la casa. Los esclavizados mayores intercambiaban silencios cargados de advertencia, temiendo por el futuro de un lazo que había nacido sin permiso. Toda la hacienda sospechaba algo, pero nadie se atrevía a nombrarlo. El silencio parecía más seguro que la verdad. Aún así, había tardes en que Elena olvidaba el miedo y se sentaba cerca del manantial solo para ver a Tobías trabajar. Él evitaba mirarla directamente cuando había gente alrededor, pero el gesto de secarse el sudor con el dorso de la mano decía más que cualquier palabra. Era una manera de decirle, estoy aquí, aunque el mundo diga que no debería estarlo. A veces, al atardecer, Elena dejaba una fruta junto al banco donde él descansaba. Tobías no la tomaba enseguida, esperaba a que ella se alejara, por respeto y por supervivencia, y solo entonces la recogía, guardándola como quien guarda un secreto dulce en medio de un día amargo. Así pasaron los años, entre tareas, risas tímidas y lecciones robadas. La infancia no fue libre, pero tuvo grietas por donde el cariño encontró camino. Y por esas grietas nació el amor, callado, sin promesas, sin futuro asegurado. Elena creció comprendiendo que el mundo tenía muros, pero Tobías le mostró que también tenía rendijas. Tobías creció sabiendo que su vida obedecía órdenes, pero Elena le enseñó que existían lugares donde el alma podía respirar. La tormenta empezó de verdad una mañana sofocante, cuando en la mesa del coronel Ambrosio se sentaron hombres importantes, sombreros almidonados, botas lustradas, voces secas. Elena escuchaba detrás de una puerta entreabierta. Hablaban de tierras, alianzas, dinero, poder. Y entonces pronunciaran su nombre como si mencionaran una propiedad. Sin consultarla, el coronel ofreció su mano a un joven heredero de otra hacienda poderosa, el señor Augusto. El acuerdo uniría familias, reforzaría alianzas y enriquecería a ambos lados. Quedó cerrado sin que importaran sus sentimientos.
La noticia llegó después, con la frialdad de una sentencia. Se casaría. Punto. Esa noche, desesperada, Elena fue a ver a su madre, doña Almarinda. Se arrodilló a sus pies, llorando como quien intenta contener un río con las manos. Suplicó que la librara de ese destino, dijo que no conocía al novio, que no quería esa vida. Pero el rostro de su madre permaneció inmóvil. Tras un largo silencio, murmuró: una mujer no elige. Una mujer acepta. La frase cayó en el pecho de Elena como una piedra. Mientras tanto, Tobías seguía con sus tareas sin conocer todavía el peso completo de lo que se avecinaba. Pero en una hacienda los rumores vuelan más rápido que el viento. Antes del anochecer, el capataz recibió la orden: el joven esclavizado ya no debía entrar en la casa grande. Debía mantenerse lejos de los pasillos, lejos de la novia, lejos de cualquier recuerdo que se interpusiera en el futuro matrimonio. Tobías bajó la cabeza y guardó silencio, porque discutir también podía costarle la vida. Pero dentro de él algo se quebró. En los días siguientes, la ausencia de Tobías en la casa se volvió una herida abierta. Elena recorría las habitaciones sintiendo su falta como se siente la falta de aire. La galería donde él silbaba a los pájaros, el granero donde habían escrito las primeras letras, el patio donde cargaba baldes bajo el sol, todo parecía más oscuro. Esa separación no era solo física. Era el primer intento real del mundo por arrancar algo que, a los ojos de todos, jamás debió existir. El coronel, satisfecho con el trato, comenzó los preparativos de la boda ignorando que su hija se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado delgada, demasiado ausente. Los sirvientes lo notaron antes que él. Pero en esa hacienda la gente solo decía lo que el amo quería oír. Aún así, algunos murmuraban: están tratando de matar sus sentimientos antes de que maten su cuerpo. Tobías intentó mantenerse firme mientras trabajaba en el corral, pero cada vez que alzaba la vista y veía cerrada la ventana del cuarto de Elena, sentía que también le estaban cerrando una parte de sí mismo. El matrimonio arreglado se convirtió en un muro entre ellos, y la orden de mantenerse lejos de la casa fue el recordatorio brutal de que, para el mundo, él era un hombre sin derecho siquiera a sentir. Entonces llegó la noche de bodas con un brillo falso, de esos que engañan a quien mira desde lejos. La casa grande se llenó de música, comida abundante, copas rebosantes y risas. Elena, vestida de seda y joyas, caminaba entre los invitados con pasos medidos, ocultando el peso que llevaba dentro. Su rostro parecía iluminado por las velas, pero sus ojos revelaban la soledad de alguien que avanza sin alma. El coronel levantó su copa y el brindis resonó como un trueno. Todos celebraron. Elena tomó el primer sorbo de vino que le ofrecieron, ese que supuestamente calmaba los nervios y bendecía el nuevo hogar. Pero en ella el vino no trajo paz. Trajo recuerdos. El sabor dulce le devolvió la última sonrisa de Tobías, el olor de la tierra húmeda del patio, la tarde en que aprendieron a silbar, la imagen de él limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Cada trago le reabría una herida. Augusto, en cambio, bebía sin medida. Reía demasiado fuerte, presumía entre sus amigos, como si la novia fuera apenas un detalle más en la fiesta. Ya tambaleándose, tuvo que ser sostenido por los criados. Su madre fingió no verlo. El coronel, irritado, ordenó que lo llevaran al cuarto antes de que comenzaran los comentarios. La fiesta siguió, pero el centro de la celebración ya había desaparecido. Elena entró en la habitación y vio a su marido desplomarse sobre la cama, rendido por el alcohol. Cuando los sirvientes se retiraron y el pasillo quedó en silencio, ella se quedó inmóvil junto a la puerta, observando la llama temblorosa de una vela. Era una luz pequeña, pero iluminaba todas sus dudas, todos sus sacrificios, todos los recuerdos que había tratado de enterrar. La soledad de ese cuarto era tan espesa que parecía respirar. Con el corazón temblando, salió de la habitación y comenzó a caminar por la casa como quien recorre los pasillos de su propia alma. Pasó por la galería,
miró el cielo oscuro y apretó las manos para contener el temblor. El vino ardía en sus venas y la empujaba hacia una decisión que llevaba evitando desde que anunciaron el matrimonio. El nombre de Tobías parecía susurrar en cada rincón de la hacienda. Cruzó el patio vacío bajo el viento frío, con las mejillas encendidas por el llanto y el alcohol. Cuando llegó al barracón, se detuvo frente a la ventana donde tantas veces lo había visto descansar al final del día. Alzó la mano y golpeó 3 veces. Era la señal secreta que habían inventado en la adolescencia, una promesa muda de que siempre sabrían encontrarse aunque el mundo intentara separarlos. Dentro, Tobías estaba sentado en un rincón, con los brazos apoyados sobre las rodillas, tratando de apartar de su mente todo lo que la boda significaba. Al oír los 3 golpes, su cuerpo se tensó. Pensó por un instante que el viento le jugaba una crueldad, pero la noche sostuvo el sonido con firmeza. Se levantó despacio, caminó sin hacer ruido y al asomarse la vio allí, Elena, envuelta en la oscuridad, con el vestido blanco humedecido por el rocío y los ojos encendidos por una desesperación que nunca le había visto. Él abrió la boca para preguntar qué ocurría, pero ella llevó un dedo a los labios. No hacían falta palabras. Entre ellos, durante años, el dolor había aprendido a hablar solo. Elena respiró hondo y susurró su nombre como quien llama a la última esperanza del mundo, Tobías. Él sintió que esa voz le derrumbaba todas las defensas que había intentado levantar. Sabía que era peligroso. Sabía que el precio podía ser su vida. Y aún así murmuró, con miedo en cada sílaba, «Señorita, si entro, dejaré de ser alguien para siempre». Elena se acercó hasta quedar a unos centímetros de su rostro. En sus ojos ya no quedaba resignación, sino un coraje desesperado. Entonces respondió con la voz quebrada, pero firme, «Yo dejé de ser alguien desde que te apartaron de mí». Esa frase cayó entre ambos como condena y salvación al mismo tiempo. Tobías cerró los ojos un instante, sintiendo que el mundo se abría en dos y que ya no existía regreso. Luego abrió la puerta. Tomó la mano de Elena con la urgencia de quien se aferra a la única verdad que le queda. El contacto era cálido, tembloroso, lleno de años de silencio obligado. Y sin decir nada más, caminaron hacia la casa. La puerta del dormitorio quedó entreabierta cuando Elena hizo pasar a Tobías, como si quisiera rescatar la última parte de sí misma antes de que el destino la devorara por completo. El vestido de novia aún pesaba sobre sus hombros, recordándole la ceremonia de hacía apenas unas horas. La habitación olía a cera caliente y humo, como si una historia hubiera intentado comenzar mientras otra moría en silencio. Elena lo abrazó con una urgencia antigua, y en ese abrazo iban todas las despedidas que nunca habían podido decirse. Tobías cerró los ojos. Sentía el peso de aquella mujer a la que la vida había convertido en esposa de otro, y que sin embargo seguía volviendo a él en el instante más imposible. La cama seguía casi intacta. El vestido se aflojaba en sus manos. La lámpara proyectaba sombras inquietas sobre la pared. Tobías dio un paso atrás, intentando recuperar el control, y murmuró que ese no era lugar para él. Pero Elena alzó el rostro y lo miró con una determinación herida que lo desarmó. Entonces dijo lo que llevaba enterrado en el alma: «Deja que al menos esta noche sea nuestra». No fue un capricho. No fue una tentación. Fue la súplica de una mujer a la que le habían arrebatado todo menos la memoria del amor. Tobías entendió que aquello no se trataba de deseo, sino de supervivencia emocional. Elena intentaba recuperar la parte de sí misma que aquel matrimonio le había arrancado. Él levantó la mano lentamente y le tocó el rostro como si pidiera permiso para existir en ese espacio. Elena cerró los ojos y se apoyó en esa caricia que traía de vuelta la infancia, la libertad robada, las miradas que nunca necesitaron palabras. Afuera, la hacienda dormía sin sospechar que en esa habitación se jugaba una verdad demasiado grande para permanecer oculta. Tobías la abrazó. No había victoria en esa cercanía. Había dolor, pérdida y la necesidad desesperada de sentirse humanos antes de que amaneciera el castigo. Elena apoyó la cabeza en su pecho y respiró como quien encuentra refugio después de una tormenta. El mundo se venía abajo,
pero en ese instante breve seguía viva una verdad que nadie había logrado matar. Y entonces, el silencio se rompió. Desde el pasillo llegó un ruido pesado, torpe, arrastrado, como el de alguien que luchaba por mantenerse en pie. Tobías se quedó inmóvil. Elena levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. La lámpara, casi consumida, temblaba sobre una escena que ya estaba cargada de peligro. La puerta se abrió despacio, empujada por una mano inestable. Augusto apareció en el umbral, todavía aturdido por la bebida, con el cabello revuelto, la mirada perdida entre el sueño y el espanto. Al principio solo vio sombras. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, la imagen tomó forma con una claridad cruel. Elena, aún con el vestido de novia arrugado, en brazos de Tobías. La comprensión cruzó su rostro como una puñalada. La confusión se convirtió en incredulidad, y la incredulidad en furia. Tembló la mandíbula, se encendieron sus ojos y de su garganta salió un grito que no parecía humano, sino el alarido de alguien humillado en el centro de su propia noche. Ese grito desgarró la hacienda. Se encendieron ventanas. Se abrieron puertas. Los sirvientes despertaron sobresaltados. El capataz echó a correr. La familia salió de sus cuartos. El escándalo se extendió por la casa grande y por el barracón como un incendio. Elena retrocedió pálida, con las manos temblando. Tobías dio un paso adelante, tratando de proteger lo poco que quedaba de ella, pero sabía que nada detendría lo que venía. Augusto avanzó tambaleándose, su cuerpo dividido entre la voluntad de golpear y la incapacidad de comprender del todo la escena ante sus ojos. Doña Almarinda apareció con una lámpara en la mano, el rostro dominado por un miedo que no lograba ocultar. Detrás de ella llegó el coronel Ambrosio, rígido, aferrado a su bastón como si pudiera sostener con él la honra que estaba a punto de derrumbarse. Los criados se amontonaron en la puerta. Algunos se persignaron. Otros bajaron la mirada, demasiado asustados para mirar a Elena. Entonces Augusto encontró la voz. Señaló a Tobías con un dedo tembloroso y bramó que había sido traicionado en su noche de bodas, en su propia habitación, bajo el techo del padre de su esposa. Cada palabra cayó como un látigo sobre todos los presentes. Elena intentó hablar, pero el coronel la sujetó del brazo. El secreto que durante años había sobrevivido en la sombra acababa de quedar expuesto ante toda la hacienda. Ya no era solo pecado. Era escándalo. El coronel entró al cuarto sofocado. Una mirada le bastó para desplomarse en una silla, llevándose la mano al pecho. Doña Almarinda, incapaz de soportarlo, se encerró en la habitación contigua y se cubrió los oídos con las manos. Sabía que el chisme correría como pólvora, que el nombre de la familia sería susurrado en todos los rincones. Pero lo que más la aterraba era la cicatriz que aquella noche dejaría en el alma de su hija. El capataz fue el primero en reaccionar. Entró con la brutalidad de quien ve en el caos una oportunidad para reafirmar su poder. Llevaba cadenas en las manos. No necesitó recibir instrucciones para saber qué se esperaba de él. Cuando Elena vio acercarse las cadenas, se plantó delante de Tobías. «No lo toque», gritó. Abrió los brazos como si su cuerpo pudiera contener toda la violencia del mundo. Era la primera vez que se enfrentaba así a una autoridad de la hacienda. Tobías quiso apartarla, temiendo por ella, pero Elena no se movió. Los invitados, todavía despiertos, se agolpaban en la puerta, horrorizados. Las mujeres se cubrían la boca. Los hombres intercambiaban miradas tensas. Y comenzaron los murmullos venenosos. Jamás se había visto una vergüenza semejante, y menos en la noche de bodas. Augusto, devorado por la mezcla de alcohol y humillación, avanzó como un animal herido. Sus ojos ya no buscaban explicaciones, sino venganza. Señaló a Tobías y rugió con odio puro: «Muere esta noche. Aquí. Ahora». La frase partió el aire en dos. Elena se lanzó de nuevo frente a Tobías, sujetó la muñeca de Augusto y dijo, con la voz quebrada pero firme: «Si hay pecado, es mío. Él no tomó mi vida sin que yo antes le entregara mi corazón». El silencio posterior fue tan profundo que respirar se volvió difícil.
El coronel quiso intervenir, pero quedó paralizado por el orgullo y el espanto. Miraba a su hija como si la viera por primera vez, una mujer capaz de enfrentar al mundo entero antes que negar lo que sentía. Pero Augusto ya no escuchaba a nadie. Gritó que Tobías debía pagar con sangre, que ningún hombre debía sobrevivir a la humillación de encontrar a su esposa en brazos de otro, y menos en brazos de un esclavizado. El capataz no esperó más. Se lanzó sobre Tobías y lo sujetó por los brazos. Tobías no se resistió. Sabía que cualquier movimiento sería usado para condenarlo aún más. Elena intentó detenerlos, se aferró a las cadenas, pero el capataz la empujó con brutalidad. Tobías fue arrastrado por el pasillo mientras el sonido de sus pasos resonaba como una marcha fúnebre. En el patio esperaba el poste de castigo, viejo testigo de tormentos, despedidas y cuerpos quebrados. No era solo madera, era la memoria viva del horror. Augusto caminaba detrás, tambaleante, como un juez presidiendo su propia tragedia. Elena corría a su lado, suplicando, intentando tocarle el brazo, hacerle entrar en razón. Pero él repetía una y otra vez, casi como un rezo enfermo, pagará. Arrojaron a Tobías al suelo. El capataz lo obligó a arrodillarse junto al poste y levantó el látigo. La hacienda entera parecía contener el aliento. Elena cayó de rodillas a su lado y le tomó la mano con una rebeldía que quebraba todas las reglas de su tiempo. Y entonces sucedió lo impensable. Con la voz sacudida por el llanto, pero firme como nunca antes, Elena se puso en pie, alzó el rostro y declaró ante todos: «Él es el hombre que amo. Solo me casé porque me obligaron». Sus palabras atravesaron el patio como una flecha. Las lámparas temblaron con el viento. Hasta los grillos parecieron callar. Algunos quedaron horrorizados, otros atónitos, otros aplastados por una verdad que siempre habían sospechado pero que jamás se habían atrevido a pronunciar. Augusto retrocedió, herido más por la confesión que por la escena que había descubierto. El coronel se llevó una mano a la frente. Doña Almarinda, mirando desde la ventana, cayó de rodillas. Incluso el capataz vaciló. Entre la multitud, el viejo Eustaquio murmuró con la sabiduría de quien ya lo había visto todo: «Cuando la verdad nace, derriba hasta un matrimonio». Tobías levantó la cabeza y miró a Elena. En ese cruce de ojos había dolor, miedo, gratitud y una paz amarga. Por fin existían sin máscaras. El capataz, impaciente, pidió la orden final. El látigo esperaba. Toda la hacienda formaba un círculo de sombras y respiraciones retenidas. Augusto permanecía inmóvil, como si la confesión de Elena le hubiera arrancado la voz. El coronel apenas podía sostenerse. Elena, arrodillada junto a Tobías, lloraba sin retroceder. Tobías, con la frente casi rozando la tierra, no pidió clemencia. El capataz volvió a preguntar. Augusto respiró hondo, dio un paso atrás, luego otro, y de pronto algo dentro de él se rompió. Sin mirar a la multitud, sin hablar con Elena, sin enfrentarse al coronel ni a Tobías, giró sobre sí mismo y se marchó hacia la oscuridad del camino. Nadie lo siguió. Horas después, cuando la primera claridad se derramaba sobre las colinas, un trabajador encontró una carta sobre la mesa del comedor. La letra, temblorosa, revelaba la tormenta interior del joven esposo. El mensaje era breve, pero hiriente: «No puedo vivir con esta vergüenza. Pero tampoco puedo castigar al inocente al que ustedes empujaron al pecado». Aquellas palabras cayeron sobre la hacienda como un viento helado. Augusto no solo había renunciado al castigo, también había rechazado el papel que todos esperaban de él. La carta fue leída ante la familia, los sirvientes, los esclavizados, el capataz. Nadie se atrevió a responder. Sin una orden del amo, el capataz no tenía autoridad para levantar el látigo. Con visible desgana, soltó las cadenas de Tobías. El hierro cayó al suelo con un ruido seco que pareció liberar algo más que un cuerpo. Parecía el sonido de una verdad soltándose por fin. Tobías se levantó tambaleándose y Elena lo sostuvo con las mismas manos con las que acababa de rogar por su vida. El sol empezaba a salir detrás de los cerros, y en ese amanecer no fue Tobías quien quedó juzgado.
Fue la casa grande. Fue el sistema entero que había levantado esos muros. Elena sabía que el precio sería altísimo. Al desafiar a su familia y a su clase, había dejado de ser la señorita obediente de la casa. Perdería lugar, apellido, privilegios, el respeto que la sociedad reservaba a las mujeres de sangre noble. Pero nada de eso pesaba más que vivir separada del único amor que había intentado arrancarle el mundo. Días después, tomó la decisión que cambió su destino. Se negó a volver a la casa de sus padres y pidió refugio en una casita cercana al arroyo, donde vivían algunos trabajadores libres. No era lujo, no era comodidad, pero era verdad. Era un suelo donde podía caminar sin sentir el peso de unas paredes que habían decidido su vida por ella. Tobías, todavía marcado por años de obediencia y miedo, permaneció cerca, ayudando en pequeñas tareas, reconstruyendo poco a poco lo que aquella noche había destrozado. La hacienda retomó su rutina, pero la ausencia de Augusto flotaba sobre todos como una nube oscura. El silencio de los padres de Elena se volvió cada vez más profundo. No era solo rabia, era la vergüenza convertida en mutismo. Una tarde de lluvia, doña Almarinda apareció en la puerta de la pequeña casa donde vivía su hija. No dijo nada. Entró, se sentó y lloró. Con manos temblorosas, se quitó el anillo de bodas y se lo entregó a Elena, no como recuerdo de un matrimonio fallido, sino como quien devuelve un error y pide perdón sin palabras. Elena lo aceptó en silencio, entendiendo que aquel gesto pesaba más que cualquier sermón. Tobías, partiendo leña en la parte de atrás, observó la escena a distancia y comprendió que esa visita era algo más que una reconciliación. Era el reconocimiento de que Elena había tomado un camino que ninguna mujer antes se había atrevido a tomar. Meses después, Elena y Tobías abandonaron la hacienda para siempre. Caminaron por el camino de tierra sin prisa, como dos personas que ya no necesitaban demostrar nada. Algunos los observaban desde ventanas y corredores. No todas las miradas eran de desprecio. Algunas eran de curiosidad. Otras de miedo. Y unas pocas, de transformación. Porque ver a una joven criada para mandar caminar al lado de un hombre marcado por la esclavitud movía algo dentro de quienes los contemplaban. Ya no era solo escándalo. Era una grieta en el orden de siempre. Dicen que desde aquella noche de bodas el viento sopla distinto entre las paredes de la casa grande. Que cuando una lámpara se apaga sola, algunos aseguran escuchar pasos leves, como el eco de una verdad que ya no pudo ser escondida. Y que la hacienda, tan acostumbrada a dictar destinos, aprendió demasiado tarde que ninguna unión forzada puede resistir el peso de un amor que nace donde nadie se atreve a mirar. La justicia en esta historia no llegó con celebración, ni con disculpas públicas, ni con reparación verdadera. Llegó en silencio, en la distancia, en el valor de dos corazones que se negaron a morir dentro del papel que otros habían escrito para ellos. Y tal vez por eso su historia sigue viva, porque a veces el grito más fuerte por la libertad no es una venganza, ni una guerra, ni un castigo. A veces es algo mucho más simple y más poderoso. Seguir caminando. If you like the story, don't forget to like and subscribe my channel. Thanks.